Ponte cómodo y goza de mi lectura. Vecinos, escrito por Shaloba y narrado por Mayra Solís de Jesús para su canal Azul Zafiro. Noviembre 2024. Capítulo 14. Destino en París contra tempestad en Londres. Candice miraba fijamente su celular tratando de entender las vueltas del destino. En la pantalla de su móvil estaba aquel mensaje que hubiera preferido no recibir en ese momento. Sin embargo, ahí estaba, directamente desde el número de su jefe. Archibald Cornwell le enviaba la confirmación de su vuelo a París en 8 días. Su traslado hacia el otro continente era un hecho inamovible. ¡Ay! En 8 días todo habrá terminado. Ya no te esperaré más. Ya no veré más este apartamento. En 8 días tú y la niña solo serán un recuerdo. Llena de nostalgia, la muchacha arreglaba con mucho cuidado cada una de las pertenencias de la pequeña familia Granchester. Uno a uno fue guardando en enormes cartones todo objeto que encontraba en el departamento de Terence. Ese trabajo era el del señor Britter, sin embargo, ella se había ofrecido a ayudarlo. Era imposible que sus sentimientos no le apretaran el pecho cuando acomodaba con cuidado las camisas de él. Poco a poco el departamento se fue quedando vacío. Sin embargo, la presencia de él se sentía en el aire. Hasta parecía que las paredes estaban impregnadas de su aroma, de su música, de sus modos, de sus carcajadas. Cuando vació los cajones de la recámara principal, se encontró con un objeto brillante que estaba oculto entre los pañuelos y las corbatas. Supo al instante que se trataba de su tan amada armónica y sin más se soltó a llorar. La música de aquel instrumento volvió a resonar en su cabeza tal cual había escuchado por tantas noches desde que se había mudado al departamento de al lado. Su voz apenas era un susurro, pero ella sentía esas ganas imperiosas de soltar aquello que quemaba en su garganta. Terry, te convertiste en el amable vecino que siempre estaba ahí dispuesto a ayudarme cada vez que me encontraba en problemas. Si atrapaban a Clint en una fechoría, tú estabas ahí para socorrerlo. Si mi coche no funcionaba, ahí estabas tú para ayudarme. Si me sentía sola, tú venías por mí. Siempre tú. ¿Qué haré ahora? Terry, ¿por qué? ¿Por qué no te fuiste antes de que yo me enamorara de ti? Te hubieras ido antes de que yo me enamorara como una tonta. Dime, Terry, ¿cómo olvidaré todas tus caricias, toda tu ternura? La muchacha aún no entendía el motivo por el cual Terence había decidido alejarse de esa manera. Hubiera preferido que entre los dos se diera una sincera despedida o unas últimas palabras sin promesas de por medio, pero alejarse sin decirle un motivo real la estaba matando de a poco. Sentía que su corazón había sido echado a la basura. Sin embargo, decidió estoicamente aceptar aquella decisión, por más dolorosa que ésta fuera. Se sentía triste, lastimada por su silencio, pero estaba consciente de que debía despedirse para siempre de él. Tomando la armónica entre sus manos y con el rastro salado de sus lágrimas sobre las mejillas, habló. Terry, no sé qué ocurrió en tu vida para que te alejaras de esta manera, pero no voy a cuestionarte. Estoy segura que cualquier decisión la tomaste pensando en el bienestar de tu hija, por amor a ella, y sobre eso no hay discusión. Sé que nuestras vidas se separarán definitivamente, pues mi destino está en París, y tú seguramente formarás una familia en Londres, como siempre lo soñó Isabela. Espero que seas feliz, donde sea que estés, y espero serlo yo también. Tal vez no debí amarte,
Pero en el corazón no se manda. Por el momento me conformaré con todos los bellos momentos que compartimos y te aseguro que serán mi mayor tesoro. Adiós, mi amor. La muchacha respiró profundo, se limpió las lágrimas y luego terminó por cerrar la última caja. Tomó la armónica, la envolvió en uno de sus delicados pañuelos y la guardó en el bolsillo de su falda. Sabía que no era correcto llevarse escondidas aquel instrumento, pero no quería marcharse sin llevarse un recuerdo del hombre a quien seguramente no podría olvidar jamás. Salió hacia la sala y depositó la última caja sobre las demás. Señorita White, muchas gracias por ayudarme a guardar todo esto. Usted ha sido muy cuidadosa con las pertenencias del joven Granchester y de la pequeña Isabela. Realmente le agradezco su ayuda. No se preocupe, señor Britter. Lo hice con mucho cariño. ¿Sabe? Pronto me marcharé a Francia y me apena mucho tener que dejar este condominio. Ay, pequeña, pensé que tu partida sería mucho después. Pues no, me acaban de confirmar mi viaje. Dentro de 8 días partiré. Caray, mi niña, no tienes idea de lo triste que me dejas con esa noticia. Incluso ya me había acostumbrado al ladronzuelo de Clint, husmeando todos los días por mi cocina. Él era mi compañía matutina mientras desayunaba. El muy majadero hasta se sentaba junto a mí a ver la televisión, mientras se devoraba todas las manzanas. Señor Britter, ¿sabe? Yo no podré llevarme a Clint a París. Y estaba pensando en regresarlo a la finca de mi padre. Pero si usted gusta y piensa que él puede ser un buen compañero, podría dejarlo a su cuidado, desde luego, si usted acepta. ¿De verdad? Por supuesto que acepto cuidar a ese pequeño barbaján. Ya verás que, bajo mi cuidado, aprenderá buenos modales. Pequeña, a un viejo como yo, lo que le hace falta es la compañía de alguien tan vibrante como ese pilluelo. Muchas gracias, señor Britter. En los días siguientes fue el turno de Candice para arreglar sus maletas. Sus infaltables amigos estaban junto a ella acomodando todo lo realmente importante para que no se le olvidara nada. El equipaje era grande y estaba lleno de nuevas promesas y desafíos. La muchacha ya no cuestionaba el silencio de Terence, simplemente prefirió dejarlo como uno de sus más lindos recuerdos y seguir con su camino. Neil y Patricia comenzaron a armar las maletas con el mayor entusiasmo posible, pero un enorme objeto envuelto llamó la atención del pelirrojo. «Muñeca, ¿piensas llevarte ese armatoste hasta París? Te cobrarán una fortuna por llevarlo, y tú ni siquiera sabes tocar la cucaracha en la guitarra. ¿Para qué cargas con ese peso?» «Deja de hacer tanto alboroto, Neil. Solo es un violonchelo como el de cualquier músico». «Ay, Patty, haz algo con ese escandaloso». «Amiga, pero yo pienso igual que Neil. ¿Para qué llevártelo? Tú no eres músico y no lo vas a usar. ¿No crees que llevártelo te traerá tristes recuerdos?» «Ay, lo sé, pero no quiero separarme de este instrumento». «Mira, muñeca», dice el refrán, «a lo hecho, pecho». Si el grandote decidió quedarse en Londres para rehacer su vida y tú en París para continuar con tu camino, pues solo les queda seguir adelante con el peso de sus decisiones, porque no hay vuelta atrás. Realmente no veo nada positivo en que te lleves ese armatoste». «Neil, no voy a cambiar de opinión. Yo lo quiero conmigo. Cariño, espero que cargar con ese chelo por todos lados no se te convierta en un ancla que no te permita volver a abrir tu corazón. Chicos, con o sin chelo, mi corazón estará cerrado por tiempo indefinido y así lo quiero mantener». De un momento a otro, el timbre comenzó a sonar de manera estrepitosa. Tal parecía que el individuo tras la puerta le urgía hablar con la pecosa muchacha. Candice abrió su puerta y entre sonrisas y lágrimas se arrojó a los brazos del hombre en su delante. «Albert, Albert, no lo puedo creer, estás aquí». «Pequeña, ¿qué carajos es eso de que te mudas a París? ¿Acaso quieres matar de pena a tu hermano mayor?»
El hombre en cuestión era enorme, de aspecto vaquero. Parecía un roble por la anchura de su espalda. Aunque era de tez blanca y ojos celestes, la piel de sus brazos era dorada por el arduo trabajo bajo el sol. Su cabello rubio, tan parecido al de su hermana, estaba bellamente desordenado. La menuda figura de Candice se perdía en medio de los fuertes brazos protectores de aquel rubio que no dejaba de acariciar con cariño a la pequeña pecosa. Mi pequeñita, ¿por qué te vas tan lejos? Papá está muy preocupado y mis hermanos ni se diga. ¿Acaso tuviste problemas con algún citadino idiota y prepotente? De ser así, déjame ayudarte, que lo desbarato en un segundo. Regresa con nosotros, muñequita. Tú sabes que siempre tendrás un lugar en nuestra casa. Bert, mi Bert, no debes preocuparte por mí. Es más, este viaje a París es lo que siempre he soñado. Es el último peldaño para mi carrera como chef. Mi viaje es por crecimiento profesional. No debes preocuparte. Pero pequeña, ¿París? Está al otro lado del charco. ¿Cómo haré para irte a ver? Le temo a los aviones. Yo vendré a visitarte, Bert. ¿Crees que me olvidaría de mi familia y de mis amigos? Una parte de mi corazón se queda aquí, pero yo debo seguir con mi vida. Quiero que me entiendas, Bert. Por el momento, París es mi destino. Ay, veo que no hay vuelta atrás, ¿eh? Mi pequeñita, mi niña, ven aquí. Deja que te acurruque como cuando tenías 6 años y llorabas porque te lastimabas las rodillas al subir a un árbol. Y sin más, ella se sumergió en el regazo abrigador de su hermano. El tiempo volvió atrás y ella se vio siendo aquella pequeña niña que encontraba consuelo y refugio en los brazos protectores de su hermano mayor. Su corazón doliente por la reciente pérdida encontraba nuevamente sosiego en los brazos de su amado Albert. Tanto Neil como Patty veían aquella escena con lágrimas en los ojos. A decir verdad, ellos también estaban sumamente apenados, pues sabían que aquel viaje no sería por unos cuantos meses, sino por tiempo indefinido. El día del viaje llegó en un abrir y cerrar de ojos, y la rubia ya se encontraba en la fila de la aerolínea checando su boleto. Miraba su pasaje sin creer que el día había llegado. Se marcharía de Estados Unidos sin fecha de retorno. Se sentía dudosa del paso que estaba dando, pero el fuerte apretón de su hermano terminó por tranquilizarla. Vamos, pequeña, sé que tú puedes con esos francesitos. Solo ve y demuéstrales los huevos bien puestos que tiene una White. Claro que lo haré, mi querido Bert. Hermano, quiero pedirte un favor. No te olvides de Clint. Lo dejé con el señor Britter porque se ha acostumbrado a él. Pero si lo notas inquieto, por favor, llévatelo de regreso al campo. Pequeña, no te preocupes. Yo vendré regularmente a la ciudad para ver cómo sigue ese bicho. Patty ya me ha facilitado la dirección de su apartamento para poder enviar correspondencia para ti. Además, tu amigo, el raro pelirrojo, ya me dijo que también estará al pendiente de Clint. Albert, Neil no es raro. Ya te he dicho que no debes prejuzgar. El problema que tienen todos los rancheros es que son de mente cuadriculada. Lo siento, pequeña. Prometo amarrarme la boca. Lo que pasa es que allá en el campo no se ven esas peculiaridades en los hombres. Allá los toros están con las vacas, los gallos con las gallinas y punto. ¡Ay, cállate! Neil es mi mejor amigo. Lo quiero tanto como te quiero a ti. Así que deja de ponerle epítetos tan idiotas. No me importa cómo sea él. Lo importante es que ha sido mi paño de lágrimas y mi familia en esta selva de cemento. Lo sé, cariño. Sé que Neil es una excelente persona y por eso se ha ganado mi respeto. Si fuera un mal nacido como lo fue ese tal Mike, ya lo hubiera partido en 2. Ahora deja de regañarme y abraza a tu hermano. El panel marcaba la hora de abordaje. El momento de partir había llegado.
Con la mayor de las tristezas, la chica se despidió de su hermano. Estando ya en la sala de espera, miró cómo el enorme ave de acero se acomodaba para recibir a los pasajeros. Como nunca antes, un avión le había parecido tan grande y ella tan minúscula. Sus manos temblaban y se aferraban a las manijas de su maleta como si fueran sus salvavidas. Sus verdes iris le dieron un último vistazo al cielo neoyorquino y una vez más su pensamiento fue para él. Quería quedarme y esperar por ti, pero ahora sé que no regresarás. Adiós, Terry. Mientras Candice surcaba el enorme azul del cielo con rumbo a un destino brillante y prometedor, la vida de Terrence estaba sumergida en una profunda tempestad. Desde el día en que había puesto un pie dentro de la mansión, las cosas para él cambiaron de manera drástica. Sentado al frente del enorme escritorio de caoba, el castaño miraba una y otra vez la carpeta llena de documentos con el característico sello ducal. Aunque las hojeara una y otra vez, no lograba comprender muy bien de qué se trataba toda esa información que, para colmo de males, estaba totalmente en francés. Cansado de todo ese peso abrumador que sentía sobre los hombros, echó su cabeza hacia atrás, se retiró los lentes que protegían sus debilitados ojos y masajeó sus párpados tratando de encontrar alivio al punzante dolor de cabeza que lo aquejaba. ¡Demonios! Casi no veo nada, veo todo borroso. Joven Granchester, será mejor que dejemos la firma de estos documentos para mañana. Usted aún se encuentra bastante estresado con todo lo ocurrido y dudo que se pueda concentrar en lo que está aquí escrito. Gracias, señor Hathaway. Realmente la cabeza me da vueltas con todo este asunto. Los estudios de administración que tengo no son suficientes para ponerme al frente de los negocios de mi padre. Yo soy músico profesional y todo esto me está sobrepasando. Además, mi prioridad en este momento es la salud de mi hija. Le pido que trate estos asuntos con el señor Edward Stevens, quien de ahora en adelante me ayudará con la parte financiera de los negocios de mi padre. Joven Granchester, si me permite decírselo, su padre hace tiempo atrás dejó de confiar en el señor Stevens. Entre ellos hubo un altercado del cual desconozco los motivos, pero una orden estricta de su padre fue que yo, como su abogado, nunca volviera a confiar en el señor Stevens. Abogado, tengo entendido que los pleitos de mi padre con Stevens fueron por cuestiones de la herencia familiar. El duque quería traer a mi hija a vivir aquí a Londres a como diera lugar y él se opuso. Créame que prefiero dejar atrás esos detalles y concentrarme en la recuperación de Isabela. El tal Stevens es la persona que ha estado al tanto del movimiento financiero y así lo quiero dejar. Por favor, joven Granchester, sé que su prioridad en este momento es la salud de su hija y justamente por ella es que debe cuidar al máximo su patrimonio. Stevens sirvió a su padre por casi 20 años. Y el duque dio por terminada esa relación laboral. Es por algo serio y delicado que debió ocurrir entre ellos. Le pido que no confíe ciegamente en ese hombre. Está bien, señor Hathaway, seguiré su consejo. Mantendré mis reservas para con ese sujeto, Stevens. Usted siempre fue el abogado de confianza de esta familia y respetaré eso. Mi madre toda la vida confió en usted y yo haré lo mismo. Joven, serví fielmente a su padre por casi 30 años y si me lo permite, será igual con usted. El duque me confió hasta el final que cuide del patrimonio de su hijo y su nieta, y eso es lo que precisamente pienso hacer. Sé que su padre cometió errores y no lo estoy juzgando, pero la única manera que él encontró para resarcir en algo su daño fue preservando un futuro para usted y su hija. Gracias, señor Hathaway. Continúe con su trabajo tal cual lo ha venido haciendo. Ahora me disculpo, pero necesito ir al hospital. Me urge saber cómo sigue mi niña.
Espero que todo siga mejorando. Y por favor, joven, no descuide su problema ocular. Recuerde lo que le recomendó el doctor. Lo tendré presente. Gracias nuevamente. Y sin más, el joven se marchó con paso presuroso mientras el abogado ordenaba los documentos en su portafolios. La figura de Edward Stevens hacía su aparición en el despacho ducal sin siquiera anunciarse. «Hathaway, ¿a dónde llevas esos documentos? ¿Acaso Ternés no te ha dicho que de ahora en adelante yo seré su asistente personal y encargado de las finanzas?» «Ja, vaya, Stevens, al parecer se te olvidaron los modales. ¿No te enseñaron que debes anunciarte antes de entrar en una habitación?» «Déjate de formalismos, Hathaway. Como te habrás dado cuenta, el hombre al cual le lamías las botas ya murió, y con él se fueron sus estúpidas órdenes. Así que te anticipo que tus servicios ya no serán requeridos en este despacho, y será mejor que dejes esos documentos para que yo los revise y se los entregue a otro abogado. Siento ser el portador de noticias funestas para ti, pero el joven Granchester me acaba de ratificar como el abogado de la casa Granchester, y te anticipo que estoy dispuesto a resguardar su patrimonio muy bien, tal como lo hice con el anterior duque. ¿Sabes algo, Stevens? No sé de qué maña te valiste para regresar a la mansión, pero debo decirte que nunca me agradaste. Tu ambición por el dinero siempre te delataba y pienso tenerte vigilado. Ah, por cierto, el joven duque debes tratarlo con la propiedad que él ostenta. Aunque te pese, él es el duque de Granchester. Ahora, retírate de mi camino». Con la animadversión pintada en su rostro, Edward se hizo a un lado y no le quedó más remedio que dejar que el abogado se marchase con esos documentos tan importantes a los cuales no había tenido acceso. Robert Hathaway era un hombre de aproximadamente unos 60 años de edad, porte elegante y de muy buen ver. Había prestado sus servicios como abogado personal para el duque de Granchester desde hace muchos años atrás hasta que éste falleció. Su trabajo, siempre pulcro y honesto, le hizo merecedor de la absoluta confianza del viejo duque. Incluso fue testigo del romance entre Richard y la dulce señorita Baker. A pesar de su carácter reservado, en su corazón se anidó un amor secreto hacia la bella soprano, el cual mantuvo guardado en lo más profundo de su alma. Simplemente se limitó a ser su amigo fiel y paño de lágrimas, pues fue testigo del fuerte carácter con el que la dama y su hijo eran tratados. La fidelidad que siempre le mostró al duque fue más por amor y protección para Eleanor y su hijo. Muchas veces estuvo tentado a dejar de trabajar para los Granchester, pues no soportaba las formas tan duras y severas con las que el duque trataba a su familia. Sin embargo, Eleanor le pidió en secreto que nunca dejara de protegerla a ella y al pequeño Terence, y así lo hizo, incluso a escondidas del mismísimo Richard. A pesar de tener gafas oscuras, Terence seguía con aquella terrible molestia en sus ojos. Por más que intentara agudizar la mirada, simplemente veía todo borroso. Agradecía enormemente contar con un chofer a su disposición, de lo contrario no hubiera podido tan siquiera dar un paso fuera de la mansión. Para ser honesto, en ese momento de su vida agradecía contar con el respaldo que el apellido Granchester le brindaba. Era paradójico que luego de rechazar a su padre y todo lo que tenía que ver con el ducado, sea ahora justamente ese respaldo el que le daba un atisbo de esperanza. Al castaño se le hacía un nudo en la garganta viendo a su hija acostada sobre esa fría cama de hospital y totalmente inconsciente. Con la mayor suavidad que pudo, acarició el rostro de la pequeña, tratando de no mover el vendaje que cubría su piel lastimada. «Mi niña hermosa, ¿por qué no despiertas?», era la interrogante que lo atormentaba. «Flammy, el doctor ya estuvo aquí». «Sí, señor. ¿Alguna novedad?». «No, señor.
La niña sigue sin recuperar la conciencia, aunque el monitoreo de sus signos vitales esté estable. ¿Y la señora Elisa? Yo no la he visto hoy, señor. Está bien, puede retirarse, yo me quedaré con ella. Señor, permítame quedarme aquí hasta que venga la enfermera del siguiente turno. Usted no está en las mejores condiciones para cuidar a la niña. Además, debe descansar. Terrence simplemente asintió. Recostó su cabeza para poder aliviar en algo el pulsante dolor que no dejaba de aquejarlo y cerrando sus ojos se puso a meditar. Aquellas palabras de la enfermera, lejos de aliviarlo, le hicieron ver una cruda realidad. Honestamente se sentía un total miserable al darse cuenta de que en ese momento él no servía para nada. Si no hubiese sido por el dinero y poder del apellido Granchester, ni siquiera hubiese podido salvar la vida de su hija. A su mente aún llegaban imágenes de él tratando de recuperar el cuerpo inerte de Isabela del fondo de un barranco. Granchester Manor era una propiedad situada en Buckinghamshire, a media hora de Londres, que abarca más de 17 hectáreas, las mismas que incluyen un hermoso bosque y una mansión de más de 2.650 metros cuadrados. El hombre de ojos azules casi se enloqueció al no encontrar a su hija por ningún lado de la mansión ni en el jardín cercano. Las horas transcurrían y la pequeña simplemente no aparecía. Era una extensión tan grande que sería imposible encontrarla sin la ayuda de la policía. Isabela llevaba extraviada prácticamente un día completo. Para cuando el equipo de rescate encontró un cuerpo de la niña tirado en los límites de Granchester Manor, supieron que probablemente no eran buenas noticias. Los lacayos que ayudaban en la búsqueda se quedaron estupefactos al ver que aquella persona encontrada en el fondo del barranco era ni más ni menos la pequeña pelirroja que había venido con el joven duque. La niña había caído al precipicio de una peligrosa quebrada donde se arrojaban los ramales secos de los árboles podados. En su desesperación por alcanzar el cuerpo inconsciente de Isabela, Terrence se había lanzado a la quebrada sin ninguna protección y haciendo caso omiso a la orden de no acercarse al barranco dada por la brigada de rescate. Exigiendo al máximo la fortaleza de su cuerpo, logró alcanzar el pequeño cuerpo moribundo de su hija. No obstante, el terreno pedregoso, los ramales secos y la tierra suelta encontrados a su paso terminaron por lastimar seriamente sus ojos. ¿Cómo había llegado Isabela ahí? ¿En qué momento ella había salido de la mansión y sin compañía había cruzado el extenso jardín hasta llegar al límite de la propiedad? Todo era un completo misterio que daba vueltas en la cabeza de Terrence sin una respuesta aparente. El sonido de las ambulancias y el correteo de los rescatistas era lo que su mente apenas recordaba. Pero la imagen de él no podía olvidar era la del cuerpo frío y mayugado de Isabela sobre la camilla. Los paramédicos hicieron una labor extraordinaria tratando de mantener viva a la pequeña, pues debido al tiempo que llevaba metida en ese barranco, ya presentaba hipotermia, mordeduras de alimañas y un pulso extremadamente bajo. La fatalidad parecía envolver al ducado de Granchester, pues el viejo duque apenas había fallecido hace 2 días y ahora su hijo y nieta estaban internados en una clínica exclusiva bajo pronóstico reservado. La fuerte contextura del hombre hizo que su recuperación fuera un poco más rápida, mas no así el de la pequeña, que a pesar de los enormes esfuerzos médicos, ella había quedado sumergida en una inconsciencia, prácticamente se hallaba en estado de coma. El cuerpo de Terrence aún presentaba ligeros moretones productos de su caída por la quebrada, pero lo que aún lo molestaba era la turbia visibilidad que presentaba. Apenas llevaba 3 días en pie después de su convalecencia. Sin embargo, se había dedicado a estar al pendiente del estado de salud de Isabela. Mientras su mente repasaba una y otra vez los acontecimientos vividos hacía días atrás, no dejaba de observar a su hija.
Sentía pavor solamente suponer que su pequeña no pudiera librar esa batalla impuesta por el destino. Sus ojos apagados por el dolor no podían más que mirar al cielo e implorar por la compasión divina. De pronto, el sonido de su celular lo sacó de sus pensamientos. «Diga, Stevens». «Señor, tengo noticias sobre lo que me ordenó investigar». «Perfecto. ¿Logró comunicarse con la señorita White?» «No, joven. Lamento informarle que la señorita White ya no vive en Estados Unidos. Incluso he averiguado que el departamento donde ella vivía ya está vacío. La información que recibí del restaurante donde ella trabajaba es que se ha mudado a vivir a Francia. Concretamente. La información que recibí del restaurante donde ella trabajaba es que se ha mudado a vivir a Francia, concretamente París. ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Es imposible que ella se haya ido de esa manera. Señor Granchester, según mi informante en Estados Unidos, la propuesta laboral que le hicieron a la señorita White fue tan buena que ella no dudó en aceptar. Al parecer, la señorita lo ha dejado todo por empezar una nueva vida. Ok. Averigüe si ha dejado algún mensaje para mí con el casero del edificio, el señor Britter. Ya lo hice, señor. Ella no ha dejado ningún mensaje para usted. Es más, ha dejado orden estricta al casero que no se le comunicara a nadie sobre su nuevo país de residencia. Stevens, por favor, verifique todo nuevamente. Comuníquese otra vez con el restaurante y hable con el señor Neil Ligan o Patricia O'Brien. Necesito que me consigan sus números de celular. Está bien, haré todo lo posible. Terence no daba créditos a las palabras de Stevens. Se le hacía imposible creer que Candice hubiera marchado sin más ni más a París. Recordó la última conversación que sostuvo con ella vía telefónica y fue el día que llegó a Londres. Luego de eso, su celular se extravió y más tarde sobrevino la inminente muerte de su padre y el accidente de Isabela. Toda su vida se había vuelto un caos en tan solo un par de días. Sin embargo, la rubia siempre estuvo en sus pensamientos. «Candy, ¿dónde estás? ¿Por qué no me dejaste ningún mensaje? ¿Qué ocurrió contigo?» No encontraba una explicación lógica para la actitud tan desinteresada de Candice. Se prometieron esperar el uno por el otro. Sin embargo, ella había optado por irse sin decirle nada. Del otro lado de la línea, una siniestra sonrisa de satisfacción se pintaba en el rostro de Edward Stevens mientras colgaba la llamada. Las cosas no le podían estar saliendo mejor. Definitivamente el diablo era su aliado y estaba jugando de su lado. Las oportunidades para que Terence Granchester regresara a Estados Unidos se estaban agotando y las puertas cerrándose. En Nueva York ya no le esperaba ni siquiera un puesto de trabajo, ni un departamento, ni mucho menos una novia. El mismo Stevens se había encargado de finiquitar su contrato de trabajo, así como su contrato de arriendo, y ahora, sin proponérselo, su rubia amante estaba fuera del camino. Los planes de Stevens eran otros, pero el accidente de la mocosa no podía haber salido mejor. Isabel estaba tan grave que prácticamente mantendría a Terence atado a la cama de un hospital y por ende alejado de las finanzas del ducado, y como broche de oro, el hombre tenía problemas con la visión. Todo, absolutamente todo se estaba confabulando para que a Terence no le quedara más opción que quedarse en Londres y dependiendo de él como su nuevo y confiable ayudante para manejar la fortuna Granchester. ¿Y esa sonrisita?, preguntó la mujer pelirroja que se hallaba a su lado. Solo disfruto del momento. ¿Te das cuenta, diablita, que todo está saliendo a nuestro favor? Pronto el idiota de Granchester tendrá que dejar el manejo de las finanzas del ducado a mi cargo. ¿Y qué harás con Hathaway? Ese hombre parece un perro guardián. Por mucho tiempo manejé al viejo duque a mi antojo. He hecho de las mías bajo sus propias narices y de la misma manera lo haré con el nuevo duquecito. Robert Hathaway está lejos de conocer mis mañas o todos los contactos que tengo.
Por lo pronto el accidente con la mocosa entrometida me ha caído de las 1000 maravillas. No te pases de listo, Edward. Las cosas se te pudieron haber salido de control. Dijiste que a la niña solo le darías un simple susto, pero la fuiste a dejar tirada en un barranco. ¡Casi muere! La mirada que el hombre le dio a su cómplice fue mortal. Lo que menos le gustaba a Edward era que cuestionaran sus actos, y mucho menos soportaba que alguien como Elisa quisiera darle clases de moral. Tomándola fuertemente del brazo, espetó: ¿Y a ti qué te importa lo que le pase a esa muchachita? ¿Acaso te están brotando los sentimientos maternales? Tarde, mi querida socia. Tanto tú como yo estamos metidos hasta el cuello en todo esto, y será mejor que no se te olvide que no tienes calidad moral para cuestionarme, porque tú dejaste abandonada a esa chiquilla cuando apenas era un bebé. Así que no te vengas a rasgar las vestiduras conmigo. Basta, Edward, suéltame, me lastimas. Entonces deja de hablar cojudeces. Mejor ve al hospital y haz tu papel de madre preocupada por su pequeño retoño. Mientras esa mocosa esté así, el idiota de Terence no tendrá cabeza para analizar los documentos ni las finanzas del ducado. Ocúpate de mantener a ese imbécil enterrado en ese hospital y con su vida hecha una mierda. Está bien, pero desde ya te digo que yo no soy una asesina. Así que más te vale que en tus planes no esté despachar al otro mundo a nadie. ¡Cállate! Yo sabré lo que tengo que hacer a su debido tiempo. Ahora, lárgate. La mujer se fue azotando la puerta y escupiendo 1000 improperios en contra de su compinche. Sin embargo, ese detalle le importó un soberano rábano a Edward. Realmente él estaba disfrutando de todo lo malo que le ocurría a Terence. El odio por el castaño parecía consumirlo. Su voz cargada de burla y sarcasmo se dejó escuchar en la estancia. Pobre señorito Granchester, de un momento a otro el mundo se le vino abajo. Te lo mereces. Ya el viejo de tu padre se está pudriendo en el mismísimo infierno y ahora el turno de padecer te toca a ti, duquecito. La animadversión que Stephen sentía por Terence era alimentada por sus recuerdos. De manera simultánea veía a su mente aquellas imágenes donde su padre le enseñaba a reverenciar al duque y a cada uno de los miembros de la familia Granchester. Odiaba tener que inclinar su cabeza, le parecía tan humillante, pero su padre lo obligaba una y otra vez a agachar la cabeza. La voz de su progenitor resonaba tan fuerte en su cabeza como si fuera un taladro. Agacha tu cabeza. Tienes que aprender a reverenciar a su excelencia. Ellos son nobles de sangre azul y nosotros, los Stevens, tenemos el altísimo honor de estar a su servicio. Hemos servido fielmente por décadas a la casa Granchester y tú debes continuar con nuestro legado de honor, lealtad y servicio. Pero padre, detesto ser un simple mayordomo. Nosotros estamos para servir a su excelencia. No me hundas en la vergüenza, Edward. ¿Vergüenza? ¿De verdad soy yo quien te causa vergüenza? Mi madre ha sido la amante del duque por años y a ti eso no te ha importado. ¿De verdad te atreves a hablar de vergüenza, padre? ¡Cállate! Las órdenes del duque jamás se cuestionan. Te digo la verdad, padre. Odio ser tu hijo. Hubiera preferido 1000 veces ser el bastardo del duque que hijo de un simple mayordomo, pero no me importa. Te juro que me ganaré la confianza de Richard Granchester y me convertiré en su mano derecha. Me tendrá tanta estima y gratitud que yo ocuparé el lugar de su hijo y seré yo quien maneje la fortuna de la familia y tenga su beneplácito. ¡Te lo juro! El hombre aspiró fuertemente. El juramento que se hizo a sí mismo estaba a nada de cumplirse y más que nada estaba dispuesto a todo por lograrlo.
Pobre imbécil, joven duque, podrás quedarte con el título por el momento, pero seré yo quien maneje el poder tras el ducado. Seré yo quien mueva los hilos del destino. Seré yo quien viva como su excelencia, a quien la gente llame mi señor. Y nunca más tendré que inclinar mi cabeza ante nadie, ni siquiera ante ti, Terence Grantchester. Continuará.